Mi marido John tenía una amiga íntima, Harper Beth. Tan íntima que compartían la misma cama, incluso comían del mismo helado. Le dije que mantuviera cierta distancia. Pero él solo suspiró, exasperado. Nancy, si algo fuera a pasar, ya habría pasado. ¿Podemos tener un poco de confianza aquí? Bien. Así que me di la vuelta y me conseguí un mejor amigo masculino. La noche que John se quedó fuera otra vez con Beth, apenas reaccioné. Cuando llegó a casa alrededor del mediodía, trajo sopa tom yum, mi plato tailandés favorito. Por una vez. Tomó la iniciativa de explicar. No hemos pasado tiempo juntos, y bebimos demasiado anoche. Solo conseguimos un hotel donde dormir. No te preocupes, no pasó nada, dormí en el suelo. Se aseguró de enfatizar esa última parte. Después de todo, la última vez que esto sucedió, tuvimos una gran pelea. Lo acusé de no tener sentido de los límites a pesar de estar casados, y no lo dejaría pasar hasta que confronté a Beth directamente. Beth era su vieja vecina, su amiga de la infancia. A pesar de ser mujer, era una de los chicos, ruidosa, despreocupada. Siempre tratando a todos como a viejos amigos. La había visto más de una vez dejándose caer tranquilamente en sus regazos, riendo y bromeando, compartiendo bebidas como si nada. Al principio, John tuvo paciencia para explicarse. Pero a medida que pasó el tiempo, se cansó de eso. Finalmente, estalló. Si algo iba a pasar entre nosotros, habría sucedido mucho antes de que te casaras conmigo. Luego cerró la puerta de un portazo y se fue. Lo gracioso fue que sus amigos me dijeron, así es Beth. Todos la vemos como una hermana pequeña. Y John piensa en ella como familia. Estás pensando demasiado en eso. ¿Una hermana pequeña? ¿Qué clase de hermana no tenía concepto de límites? Yo era miserable. Le dije a John que si no aprendía a mantener la distancia, bien podríamos divorciarnos. Durante un tiempo, mantuvo la distancia. Pero eso solo llevó a que Beth hiciera un espectáculo cada vez que yo estaba cerca. Nancy, ¿ves? No me sentaré al lado de John. John, deberías llevar a Nancy a casa temprano esta noche. No bebas con nosotros demasiado tiempo. No queremos que Nancy se enoje. John ya no es el mismo John. Ahora, está atado. No me atrevería a acercarme demasiado. Ella siempre se aseguraba de que yo estuviera al alcance del oído. Naturalmente, eso creaba una atmósfera incómoda. Y así, me convertí en la esposa mezquina, celosa y razonable a los ojos de todos. Fue entonces cuando las cosas entre John y yo comenzaron a cambiar, cuando comenzamos a distanciarnos. Ahora, mirando la bolsa de comida para llevar en su mano, a lo que solía ser mi comida favorita, no sentí nada. John debió notar mi frialdad porque dejó la bolsa y se acercó, envolviéndome con sus brazos. Su voz era suave, persuasiva. Cariño, ¿no querías ver esa película? No voy a la oficina hoy. Vamos a verla juntos. Esa película, la había estado esperando durante meses. Cuando salió, le pedí a John que me acompañara. Dijo que estaba demasiado ocupado. Unos días después, vi una publicación en las redes sociales de Beth. La imagen no mostraba sus rostros, pero la mano en el marco, los dedos largos, el anillo de bodas en la mano izquierda, era inequívocamente la de John. Sostenían entradas de cine. Ahora, al percibir el leve aroma a perfume en su camisa, me aparté sin expresión alguna. No es necesario. Volví a preparar mi maleta. Nancy. Su voz se agudizó con irritación mientras agarraba mi muñeca. ¿Estás haciendo este acto de huir otra vez? Ya te lo dije, Beth y yo no somos lo que crees. Lo sé. Liberé mi mano con calma. Solo son amigos. Algo en mi tono debe haberlo desconcertado porque su expresión se puso rígida. Dudó y luego frunció el ceño. Entonces, ¿por qué diablos estás haciendo una escena? Me voy de viaje de negocios. Su rostro se oscureció. Me miró fijamente durante un largo rato.
como si intentara averiguar si mentía. Pero no había nada que encontrar. Estaba tranquila. Porque ya no me importaba. Con quién veía películas, con quién pasaba la noche fuera, con quién salía. Nada de eso importaba ya. Estaba claro que no estaba enfadada. Pero cuanto más tranquila estaba, más frustrado se ponía John. Parecía convencido de que le estaba dando el trato silencioso, tratando obstinadamente de enmendar las cosas. Me agarró la mano, insistiendo en que fuéramos al cine. Observé cómo se ponía apresuradamente la chaqueta, cada vez más impaciente. Finalmente. No pude contenerme más y le recordé con delicadeza, no hay necesidad. La película que quería ver ya no está en los cines. Sus dedos se congelaron en la pantalla de su teléfono. Por un breve momento, vi un destello de emociones cruzar su rostro, demasiadas para descifrar. El aire entre nosotros se volvió espeso, pesado por el silencio. En la mesa, la sopa se enfriaba a cada segundo. Me agaché, metí el último artículo en mi maleta y cerré la cremallera. Después de ese día, John de repente se volvió inusualmente cariñoso. Mientras yo estaba de viaje, me enviaba mensajes de texto como un reloj, mañana y noche, preguntándome sobre mi horario, queriendo saber exactamente cuándo volvería. Se lo dije. El día de mi regreso, cuando salí del aeropuerto, vi su auto. Un elegante Bugatti negro, estacionado junto a la acera. En el momento en que me vio, se bajó rápidamente, caminando a grandes zancadas como si fuera la cosa más natural del mundo quitarme la maleta. Pero cuando llegamos al auto, la vi. Beth. Sentada en el asiento del pasajero, con las piernas cruzadas, el brazo descansando casualmente en la ventana abierta. Cuando me vio, me mostró una sonrisa brillante y dulce. Nancy, solo estoy haciendo autostop. Me iré de tu camino pronto, lo prometo. Espero que no te importe. Su tono era juguetón, su expresión todo menos disculpa. John terminó de cargar mi maleta y se dio la vuelta, con la voz un poco rígida. Estaba cerca, así que le dije que la llevaría. No te importa, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, Beth se inclinó más hacia la ventana, sonriendo. Qué bueno que John estaba cerca, o estaría atrapada en medio de la nada. No tienes idea de lo difícil que es conseguir un taxi desde mi casa. Se rió, golpeando juguetonamente a John en el pecho. Y, por supuesto, si John alguna vez se atreve a dejarme tirada, simplemente se lo contaré a sus padres. Siguió hablando, riendo mientras lo molestaba. A mitad de otro gesto exagerado, de repente pareció recordar algo, vaciló, retiró el brazo y me guiñó el ojo. Nancy, ya sabes que John y yo estamos acostumbrados a perder el tiempo. Nada más, lo juro. Desde nuestra última gran pelea, Beth había bajado el tono de su descarada cercanía física con John. Ahora, ella hizo como si se estuviera conteniendo, fingiendo ser cautelosa. Como si yo la hubiera obligado a hacerlo. Como si mis celos y mi mezquindad fueran las únicas razones que tenía para mantener la distancia. Pero si a Beth realmente le importaban los límites, entonces, ¿por qué había comenzado a pasar la noche con él otra vez? ¿Por qué seguían teniendo pequeñas salidas individuales? ¿Por qué percibía el desafío sutil en sus ojos cada vez que me miraba? En el pasado, este tipo de juego mental me habría molestado. Pero, ¿ahora? No me podía molestar. Incluso cuando John dudó y se ofreció, Beth, tal vez debería salir. Simplemente lo despedí con un gesto. Abriendo la puerta del asiento trasero yo misma. No importa. Tengo un amigo que también necesita que lo lleven. Se sentará atrás conmigo. ¿Un amigo? John apenas tuvo tiempo de registrar lo que dije antes de que una voz gritara mi nombre. Al darme la vuelta, vi que su expresión cambiaba en un instante. Un hombre alto, de hombros anchos, vestido con un atuendo escandalosamente llamativo, se dirigía hacia mí, arrastrando una maleta detrás de él. En el momento en que me alcanzó, me lanzó una mirada de enfado. Nancy, eso fue muy malo de tu parte. Estaba agarrando mi equipaje y, ¡paf! Desapareciste. Luego,
con exagerado dramatismo, se aferró a mi brazo, mostrándome una sonrisa encantadora y juguetona. Estoy solo en esta gran ciudad, tienes que cuidarme. La escena congeló tanto a John como a Beth en el lugar. John fue el primero en reaccionar. Me tiró hacia atrás, su agarre fuerte. ¿Este es el amigo del que estabas hablando? Su voz estaba mezclada con irritación mientras su mirada se fijaba en el hombre frente a él, frunciendo el ceño al instante. Sí. Ese soy yo, dijo Wilson Porter alegremente, extendiendo una mano hacia John. Lo estrechó con la facilidad de alguien que lo conocía desde hacía años y luego, con naturalidad, arrojó su maleta al maletero antes de deslizarse hacia el asiento trasero. Vamos, Nancy. Sube. Sonrió, haciéndome señas para que me acercara. Me acerqué al coche, pero John me bloqueó el paso. Nancy. Se inclinó hacia mí, con la voz más baja y la mandíbula apretada. Casi podía oír cómo rechinaba los dientes. ¿Quién demonios es? Lo miré a los ojos, sin vacilar. Solo un amigo. Con el rabillo del ojo, vi a Beth todavía cómodamente sentada en el asiento delantero, sin moverse ni un centímetro. Por una vez, John no tenía réplica. Wilson conversó conmigo durante todo el viaje, lo que hizo que los asientos delanteros se sintieran inusualmente silenciosos. Beth no solía ser del tipo silencioso. Siempre que viajábamos juntos, estaba pegada al lado de John, parloteando sin parar, recordando sus vergüenzas de la infancia, chismorreando sobre amigos en común. Sus conversaciones siempre fluían con tanta naturalidad, sin esfuerzo. Y siempre sobre cosas en las que no tenía forma de participar. Pero, hoy. No importaba cuántas veces Beth intentara iniciar una conversación, las respuestas de John eran breves, distantes. Un viaje que debería haber durado 30 minutos terminó en 15. Después de dejarlos, John inesperadamente abrió la puerta del pasajero delantero para mí. Siéntate aquí, dijo. Lo miré por un momento, luego me quedé donde estaba. Estoy bien en la parte de atrás. Mi voz era tranquila. Estoy cansada. Vamos a casa. Cerré los ojos, apoyando la cabeza contra el asiento. John no dijo nada, pero cuando cerró la puerta, el sonido fue más fuerte de lo habitual. Entró furioso en la casa con una expresión oscura. Apenas me había quitado el abrigo cuando lo vi dirigirse directamente a la sala de estar, encendiendo un cigarrillo. El resplandor de la llama titiló en su rostro, proyectando sombras cambiantes. ¿Quién es ese tipo para ti en realidad? John dio una larga calada, luego aplastó el cigarrillo en el cenicero y me miró. Me encontré con su mirada, con voz neutra. Un amigo. Su expresión se oscureció aún más. Un chico tan guapo, ¿solo tu amigo? Fuiste a ese viaje con él, ¿no? Su ira se desbordó mientras pateaba mi maleta. Pasaron días juntos, espeté. Abrí la maleta de un tirón y me encontré con su mirada fija. Mi compañero de trabajo iba a ser un hombre o una mujer. Es fácil llevarse bien con Wilson y es muy bueno en su trabajo. ¿Cuál es el problema con que seamos amigos? Hay un problema. Es un chico. Los chicos no pueden ser solo amigos. Solté una risa breve. Ah, sí. Entonces tú puedes tener una mejor amiga, pero yo no puedo tener uno. Él solo cayó. Nunca antes había visto una gama tan espectacular de emociones en el rostro de John: conmoción, frustración, incredulidad. Finalmente, apretó los dientes y murmuró: Beth es diferente. Crecimos juntos. Si algo iba a pasar entre nosotros, habría. Lo interrumpí, mirándolo a los ojos sin dudarlo. Wilson y yo también somos diferentes. ¿Qué tal si nos damos un poco de confianza? John no tenía respuesta. Durante días, se enfurruñó en silencio y caímos en una guerra fría. Luego, durante el fin de semana, sus padres nos invitaron a cenar. En la mesa, rápidamente se dieron cuenta de la tensión entre nosotros. Su madre, siempre perceptiva, insistió suavemente: John. Nancy dejó todo atrás para estar contigo.
Será mejor que seas bueno con ella. John y yo nos conocimos en la universidad. Yo era hija única y el plan original siempre había sido regresar a casa después de la graduación. Pero para él, me quedé. Al escuchar las palabras de su madre, la expresión de John se suavizó. Cuando nos íbamos, tomó mi mano. Nancy, yo. Antes de que pudiera terminar, un brazo repentinamente le rodeó el cuello. John. Ha pasado una semana desde la última vez que salimos juntos. Vamos a juntarnos. Ve. Una vez más. No tuvo reparos en envolverse sobre él en público. Pero esta vez, John no le sonrió como solía hacerlo. En cambio, rápidamente la ignoró, lanzándome una mirada inquieta. Beth se dio cuenta. Se volvió hacia mí con una sonrisa empalagosa, luego dio un paso atrás exageradamente, justo en medio de la multitud de sus amigos en común que la habían seguido. Ah, Nancy también está aquí, comentó, fingiendo sorpresa. Detrás de ella, los demás saltaron. John, ni siquiera nos dijiste que ibas a visitar a tus padres. Si Beth no te hubiera visto, te habrías escabullido. Exactamente. Y ya que estamos todos aquí, vayamos al bar. Un coro de voces intervino, lleno de emoción. Lo vi, el destello de tentación en la expresión de John. Pero a diferencia de antes, dudó. En lugar de estar de acuerdo al instante, se volvió hacia mí, pidiendo silenciosamente mi opinión. Sus amigos también lo notaron. Aunque John y yo habíamos estado casados por un tiempo, siempre se habían mantenido alejados de mí. No era parte de su círculo. Y, por supuesto, estaba Beth. Así que cada vez que estaba cerca, la atmósfera se sentía tensa. Forzada. John tanteó las aguas. ¿Qué tal si vienes con nosotros? Casi al instante, sentí el cambio de humor. La reacción de Beth fue la más reveladora. Sus labios hicieron pucheros en visible desagrado, sus ojos se lanzaron hacia sus amigos, haciéndole señales silenciosas. Todo el grupo estaba esperando mi respuesta. No querían que me fuera, pero sí querían que dejara ir a John. Así que lo hice. Suavemente, solté mi mano de su agarre, con voz suave y firme. Está bien, ustedes vayan adelante. Entonces tomaré un taxi a casa. Silencio. La tensión en el aire se espesó. Por un momento. John parecía desgarrado, aliviado pero culpable a la vez. Llegaré a casa temprano, prometió, como si eso de alguna manera lo compensara. Simplemente sonreí. Luego, sin decir otra palabra, me di la vuelta y salí del patio. Mientras me alejaba, alguien murmuró detrás de mí, maldita sea, ¿Nancy finalmente cambió? ¿Ya no está celosa de Beth? ¿De verdad está dejando que John salga con nosotros? 1 de la madrugada John no había vuelto a casa. No pregunté. Porque tenía mis propios planes. Wilson y yo, junto con algunos amigos, fuimos al bar más concurrido de la ciudad. La música golpeaba mis tímpanos. Un ritmo implacable que hacía que fuera fácil olvidar todo lo demás. Nuestro grupo se instaló en una cabina espaciosa y, en poco tiempo, estábamos perdidos en la energía de la noche. Después de unas cuantas rondas, alguien a mi lado de repente se emocionó, señalando al otro lado de la habitación. Mierda. Mira eso. Se está volviendo loco allí. Ante esas palabras, todos voltearon la cabeza de inmediato, con curiosidad. Yo también me volteé. Y los vi. El grupo de John. 7 chicos, una chica. La mesa estaba cubierta de botellas vacías. Un caos de bebidas y aperitivos a medio comer. John se sentó a la cabeza del grupo, con el rostro oscurecido por la distancia, la cabeza inclinada mientras miraba su teléfono. Eso fue, hasta que Beth se lo arrebató de las manos. Luego, con un movimiento suave, se subió a su regazo, sentándose a horcajada sobre él sin esfuerzo, con un brazo alrededor de su cuello y el otro levantando una botella de licor en el aire. Nadie pestañeó. De hecho, vitorearon. Se rieron. Los incitaron. Parece que están jugando a verdad o reto, bebiendo boca a boca.
Esa chica está loca. Justo ahora la desafiaron a quitarse el sujetador y realmente lo hizo. Luego lo colgó alrededor del cuello de un tipo, absolutamente loco. Todos a mi alrededor se reían. Yo no. ¿Por qué lo vi? John, dejando su teléfono, ya no distraído. John, en medio de los estridentes aplausos, sin apartar a Beth. John, dejando que Beth, con los labios llenos de licor, se inclinara para presionar su boca contra la de él. El asco se revolvió en mi estómago. Era repulsivo. Absolutamente repugnante. Beth nunca tuvo la oportunidad de terminar ese pequeño juego de borrachos. ¿Por qué me acerqué a ellos? Y les di una bofetada a ambos. Fuerte. Todo el bar quedó en silencio. La llamada hermandad de John intervino rápidamente, riendo torpemente, tratando de suavizar las cosas. Vamos, fue solo una broma. Beth, con los ojos llenos de lágrimas como una damisela herida, hizo pucheros. Fue solo un juego. No la miré. En cambio, tiré ese sujetador que tan orgullosamente había puesto sobre otro hombre y se lo arrojé directamente a la cara. Luego, sin mirar atrás, me di la vuelta y me alejé. ¿Te gustan los juegos? Mi voz se escuchó a través del silencio aturdido. Entonces espera hasta que John y yo nos divorciemos. Tendrás todo el tiempo del mundo. Lo decía en serio. Porque estaba harta. Pero John no. Me persiguió todo el camino a casa. Vamos, nena. Fue solo un juego. Beth se mete con todos nosotros, así es como es. Ni siquiera pensamos en ella como una mujer. Vaciló cuando dejé de empacar. Mi expresión era ilegible. Sintiendo que estaba perdiendo terreno, rápidamente dio marcha atrás. Está bien, está bien. Mira, te enojaste, lo entiendo. Pero te juro que pararé. Nunca volveré a tontear con ellos. Entonces, como si se diera cuenta de su desesperación, su tono se volvió brusco, defensivo. Nancy, tú tampoco eres exactamente inocente. Fuiste a un bar con un grupo de chicos. No me viste hacer un berrinche por eso. Cuanto más intentaba calmarme, más impaciente se ponía. Hasta que finalmente, estalló, agarrándose el cabello con frustración. Su voz se alzó en un grito. No me inmuté. Ya había empacado la mayoría de mis cosas. No todo, tendría que volver por el resto más tarde. Pero cada segundo que pasaba en esta casa me ponía los pelos de punta. Muévete, dije rotundamente. John se paró frente a mí, bloqueándome el paso, con los brazos tensos y el aliento apestando a alcohol. Lo miré a los ojos y mi voz sonó extrañamente tranquila. El verdadero desamor no viene con peleas a gritos. Es exactamente así, cuando todo pierde su significado. John dudó. Por primera vez, parecía asustado. Su amplia figura se puso rígida. Su rostro, ya enrojecido por el alcohol, se oscureció por la frustración. ¿De verdad estás haciendo de esto un gran problema, eh? Su voz se convirtió en un gruñido. Solté una risa silenciosa. John, ¿te parecería bien que me siente en el regazo de Wilson de esa manera? Todo su cuerpo se puso rígido. Me acerqué más, apretándolo. ¿No te parecía bien que nos sentáramos uno al lado del otro en el asiento trasero? Te enfurruñaste durante días. Así que dime, ¿qué te da derecho a esperar que haga la vista gorda con Betty contigo? Eso es diferente, soltó John. ¿Cómo? Soy un hombre. Eres una mujer. No importa lo que haga, nadie puede aprovecharse de mí. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, algo dentro de mí se quebró. Había pensado, tal vez, que él simplemente no tenía idea. Que genuinamente no entendía los límites. Pero no. Él lo sabía. Todos lo sabían. Lo miré, con las manos temblorosas. Incredulidad. Asco. Así que lo supiste desde el principio.
Sabías que Beth estaba fuera de lugar. Sabías que tu supuesta amistad cruzaba los límites. Simplemente no te importaba, porque mientras ella fuera una mujer, se sentía bien dejar que se aferrara a ti. Dejar que acariciara tu ego mientras pretendías que no era nada. La cara de John se retorció. Por primera vez, no pudo replicar. Como si hubiera arrancado la última excusa endeble a la que se había estado aferrando. Su mandíbula se tensó. Sus ojos se alejaron rápidamente. Culpable. Sonreí. Wilson, dije a la ligera. Lo traje conmigo a propósito. Para enojarte. La cabeza de John se volvió hacia mí de golpe, con algo parecido a la esperanza parpadeando en sus ojos. Entonces la aplasté. Al principio. Pensé que simplemente no entendías los límites. Que si lo veías desde mi perspectiva, finalmente lo entenderías. Exhalé lentamente. Pero estaba equivocada. Lo entiendes. Simplemente lo disfrutaste. Lo empujé. John se tambaleó hacia atrás, estrellándose contra el suelo, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Ni siquiera parpadeé. No lo miré de nuevo mientras buscaba mi maleta. Y luego, con una voz desprovista de calidez, terminé. John, vamos a divorciarnos. Porque cuanto más tiempo me quede contigo, más disgustada estaré. Había tomado una decisión. Pero John se negó a aceptarla. Incluso llegó al punto de involucrar a mis padres, con la esperanza de que me convencieran de quedarme. John siempre les había dejado una buena impresión. Inteligente, guapo, ambicioso, empezó su propia empresa recién salido de la universidad y, cuando nos casamos, no había demostrado a mis padres nada más que sinceridad. Así que, por supuesto, se pusieron de su lado. Al principio. Pero eso cambió rápido. Porque John se hizo famoso. ¿El incidente del bar? Alguien lo había grabado. El vídeo se volvió viral de la noche a la mañana. De repente, todo Internet conoció la historia de la mujer que abofeteó a la amante que le daba licor a su marido mientras estaba ahorcajada sobre su regazo. La reacción fue implacable. Los comentarios fueron brutales. Esta mujer es desvergonzada, ¿sabe que está casado y aún así se aferra a él? No, no es solo que se aferre a los hombres casados, se aferra a todo el mundo. ¿Viste su sujetador? Literalmente se lo tiró al cuello a otro tipo. Este hombre es repugnante. No respeta a su esposa. Al principio, Beth se defendió. Discutió con los comentaristas, llamándolos tóxicos, celosos, acusándolos de tener mentes sucias. Ella insistió en que todo era una amistad inofensiva, solo amigos de la infancia jugando. Nadie se lo creyó. En cambio, Internet comenzó a investigar. ¿Y lo que encontraron? Solo empeoró las cosas. Fotos, subtítulos, publicaciones en las redes sociales. Beth había documentado todo. Ella usando su ropa, durmiendo en sus camas, compartiendo bebidas, compartiendo helado, tomándose de la mano, 10 dedos entrelazados. Y en cada publicación, sus palabras prácticamente destilaban orgullo. Beth era tendencia. John también era tendencia. Y todo su círculo de amigos se convirtió en un hazmerreír. Todos los chicos con novia fueron abandonados. ¿Todos los chicos solteros? De repente, ninguna mujer quería acercarse a ellos. Alguien incluso les dio un apodo, Blancanieves y los 7 enanitos. Un comentario viral decía, este es el peor desastre de relaciones públicas para Blancanieves en la historia. Vi cómo se desarrollaba todo. Y estaría mintiendo si dijera que no lo disfruté. Beth había sido un tumor en mi matrimonio. Creciendo sin control mientras John se negaba a reconocerlo. Ahora, el tumor se había vuelto contra él. Y yo ya me había alejado. Por supuesto, el escándalo no duró. John y sus amigos no solo eran ricos, estaban conectados. En pocos días, la prensa negativa desapareció. ¿Las redes sociales de Beth? Borradas. Luego, no mucho después,
los padres de John aparecieron en mi puerta. Estaban desesperados. Me rogaron que lo viera. Está en el hospital, dijo su madre, con voz temblorosa. Bebiendo demasiado. Todo el tiempo, ha estado llamando tu nombre. Nancy, sé que se equivocó. Pero por favor, por el bien de tu matrimonio, ve a verlo. Podría haberme negado. Pero no lo hice. Cuando llegué, John se veía horrible. Pálido. Con los ojos hundidos. Una sombra de sí mismo. Pero en el momento en que me vio, algo brilló en su expresión sin vida, esperanza. Trató de sentarse. Lo detuve suavemente. ¿Cuándo te darán el alta?, pregunté. Sus ojos se iluminaron. Nancy, ¿esto significa que me perdonarás? Te juro que nunca volveré a cometer los mismos errores. Dame una oportunidad más. Te juro que acabaré con Beth por completo. Destruí su delirio con una sola frase. En el momento en que te den de alta, finalizaremos el divorcio. Las palabras lo golpearon como un golpe físico. El dolor le deformó el rostro y le cayeron gotas de sudor por las sienes. Su voz tembló. Nancy, no te engañé. Lo sabes. Solo estaba bromeando, eso es todo. Ahora, estaba llorando. John. El chico de oro. El que las mujeres siempre habían perseguido. Orgulloso, seguro de sí mismo. Intocable, reducido a esto. Rogando. Debería haber sentido algo, pero no lo hice. Simplemente sacudí la cabeza, con voz firme. John, acepta la realidad. No vamos a volver a estar juntos. Eso lo hirió más que cualquier otra cosa. Parecía destrozado. Confundido. Desesperado. Beth se nos insinuó, gritó de repente. No la alejé, pero tampoco la engañé. ¿Por qué no puedes dejar pasar esto? Su voz era tan fuerte que llamó la atención. Nuestros padres entraron corriendo, la habitación de repente se llenó de gente y se volvió caótica. Y, justo en el momento justo, sus padres comenzaron a suplicar. Sí, John cometió errores, pero el verdadero problema es Beth. John siempre la vio como una hermana. John y tú habéis llegado tan lejos. Se aman. ¿De verdad quieres tirarlo todo a la basura? Nancy, escucha, si te quedas, todo será tuyo. La casa, los coches, la empresa, los ahorros, todo a tu nombre. Y si John vuelve a hacer esto, se irá sin nada. Mis padres dudaron. Estaban escuchando. Mi madre me llevó a un lado y susurró, Nancy. Tal vez deberías darle una oportunidad más. Sus rostros se habían suavizado. John había logrado recuperar su favor. Los estaba conquistando. Al final, acepté darle a John una última oportunidad. Si podía pasar un mes completo sin ningún contacto con Beth, reconsideraría el divorcio. Nuestros padres estaban presentes cuando hice la oferta. El rostro de John se iluminó y aceptó sin dudarlo. Como si fuera la cosa más fácil del mundo. Nuestras familias dieron un suspiro de alivio, creyendo que la crisis se había evitado. Pero solo yo lo sabía. Este era un juego que estaba destinado a perder. John bloqueó a Beth. A pesar de que ella lloraba, suplicaba e intentaba todo para volver a ponerse en contacto, él la ignoró. Realmente la cortó. Dejó de seguir a todo su grupo de amigos, borró sus redes sociales e incluso comenzó a mostrarme su teléfono todos los días, ansioso por demostrar que estaba cumpliendo su palabra. Wilson, por otro lado, estaba desconcertado. Nancy, no vas a volver con tu ex, ¿verdad? Se inclinó hacia mí, lleno de curiosidad. Había pasado esos días de nuestro viaje analizando cuidadosamente mi situación. Incluso encontrando una solución, usar su propia lógica en su contra. Dejé que John experimentara de primera mano lo que se sentía estar del otro lado. Y había funcionado. Pero, ¿ahora? Había visto a John claramente por quién era. Nuestro problema nunca había sido Beth.
Me encontré con la mirada de Wilson, firme. Ya tomé una decisión. El divorcio se está llevando a cabo. Este trato es solo para que todos los demás finalmente puedan verlo por sí mismos. La verdadera prueba de John llegó bastante pronto. El cumpleaños de Beth. Como era la única chica en su hermandad. Su cumpleaños era un evento sagrado. Todos los años, sin falta, todo el grupo tenía que presentarse. Sin excepciones. Llueva o haga sol. Elegí ese día para dejar esta ciudad a propósito, no por despecho. Sino porque no quería que John viniera a buscarme. Tenía que tomar un vuelo. Wilson me llevó al aeropuerto. Una nueva ciudad me esperaba. Un nuevo trabajo. Una nueva vida. ¿De verdad vas a seguir adelante con esto?, preguntó Wilson, aminorando la marcha como si esperara que lo reconsiderara. Asentí. Wilson, yo era yo antes de ser la esposa de alguien. Se quedó callado un momento. Luego exhaló, aceptando finalmente mi decisión. Como tu amigo, te apoyo. Y como hombre, entiendo por qué lo estás dejando. Al día siguiente, John finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. En la fiesta de cumpleaños de Beth, se había emborrachado hasta quedar aturdido, había silenciado su teléfono e ignorado las docenas de llamadas perdidas de Wilson. No fue hasta que se despertó, con la cabeza palpitando, que vio la avalancha de notificaciones en su pantalla. Su estómago se retorció. Un miedo creciente le atravesó la columna vertebral. Con el corazón latiendo con fuerza. Volvió a llamar de inmediato. Wilson contestó, su tono frío. Tu esposa se ha ido, John. Espero que tú y Beth hayan tenido un gran cumpleaños. John se quedó helado. Todo su cuerpo se puso rígido antes de incorporarse de golpe en la cama, apretando con tanta fuerza el teléfono que casi lo dejó caer. ¿A dónde se fue? Su voz era ronca, apenas por encima de un susurro, pero solo había un pensamiento en su mente: tengo que encontrarla. Wilson soltó una risa breve y sin humor. En algún lugar donde nunca la encontrarás. Luego, después de una pausa, agregó, burlonamente. Ni siquiera podrías durar un mes, John. ¿Qué diablos sigues esperando? Y con eso, la llamada se cortó. John se sentó allí, mirando fijamente la pantalla oscurecida, con las manos temblorosas. En mi sexto día en la nueva ciudad, Wilson me reenvió un mensaje. John ha estado llamando a todos. Incluso a tu antigua empresa. Está desesperado por saber a dónde fuiste. Respondí simplemente. Ignóralo. Wilson envió un emoji exasperado. Realmente está entrando en pánico. Me reí para mis adentros y apagué mi teléfono. Su pánico llegó demasiado tarde. Si realmente le importaba, ¿por qué no me había querido cuando tuvo la oportunidad? Si realmente me había entendido, ¿por qué fue necesario que me fuera para que se diera cuenta de lo que significaba para él? No tenía ningún interés en escuchar sus excusas. Ninguna curiosidad por sus arrepentimientos. En cambio, me concentré en mi nueva vida. Encontré un nuevo trabajo. Alquilé un apartamento acogedor con ventanas de piso a techo. Aprendí a cocinar para mí. Viajé sola al trabajo. Iba sola al cine. ¿Me sentía sola? Tal vez un poco. Pero al menos ahora, por primera vez en mucho tiempo. Era más feliz de lo que nunca había sido en ese matrimonio asfixiante. John finalmente encontró mi nuevo número. Me envió un mensaje. Nancy, ¿podemos vernos? Me quedé mirando la pantalla durante un buen rato. Luego bloqueé mi teléfono sin responder. ¿Conocernos? ¿Para qué? ¿Para escuchar sus arrepentimientos? ¿Para verlo lucir lastimoso y prometer, una vez más, que cambiaría? Hubo un momento en el que podría haberme ablandado. Pero ahora, simplemente me sentía agotada. Wilson me preguntó, ¿de verdad no quieres darle otra oportunidad? Ya lo hice. Suspiré. Simplemente no la valoró.
Este matrimonio nunca había sido solo mi batalla. Si realmente me hubiera amado, ¿por qué solo comenzó a luchar por nosotros después de que me fui? Los mensajes de John se volvieron menos frecuentes. A veces, recibía un mensaje breve: sé que me equivoqué. Oh, estoy trabajando en mí misma. Nunca respondí. En cambio, me concentré en construir mi propia vida. Me uní a un gimnasio. Me inscribí en una clase de fotografía. Pasé los fines de semana haciendo picnic con compañeros de trabajo. Todos los días estaban llenos, libres, míos. Y un día me di cuenta de que ya no pensaba en John. Ya no sentía ese dolor hueco por las noches, ya no anhelaba algo que ya había dejado atrás. Había aprendido a seguir adelante. Pero, ¿John? Entonces, un día, llegó un paquete. Dentro había un juego de papeles de divorcio. Entre las páginas había una nota escrita a mano con